Ambiente, y no sé si decir del frío o no de Zaragoza, pero bueno, pásalo bien, que la gente siempre es maravillosa. Y ahora nos vamos a ir a otro punto también de Zaragoza, donde la temperatura más o menos está muy parecida, y vamos a hablar, eso sí, de una iniciativa preciosa que se llama Libros que Importan. Si queremos intercambiar libros con un desconocido y con una dedicatoria, esta es nuestra oportunidad, Vero. Pues sí, ya estáis viendo a Violeta, que está procediendo a entregar sus libros, a rellenar todos los datos que tiene que rellenar para bueno, intercambiar estos libros. Violeta, has traído dos libros, los dos envueltos perfectamente. ¿Son nuevos o son tuyos? Son míos. Y es muy importante que tengan dedicatoria. No sé si tú has puesto dedicatoria o no. Sí, efectivamente he puesto dedicatoria. La iniciativa se llama Libros que Importan. Sí. ¿Por qué te importan a ti esos libros? Pues porque con los libros aprendes muchísimo, ¿no? Entonces pienso que, no sé, es muy importante que las personas lean. Si tienen una cultura básica, yo pienso que con el libro aprendes un montón de cosas. Incluso aprendes emociones, aprendes un sinfín de valores. Muy importante. Decía yo que esta iniciativa empezó el 26 de diciembre, va a estar hasta mañana, día 30. Sí. ¿Pocos días? Muy pocos, muy pocos. Tenía que haber sido hasta después de Reyes. Tendría que seguir, ¿no? Sí, y el que exacto, quiera que comparta. Sí, efectivamente, sí. Y yo creo que, vamos, mi sugerencia, que se lo estaba comentando aquí, es que si pudiera seguir a mí me encantaría. ¿Nos puedes adelantar o descubrir qué títulos llevas ahí? Pues uno es el de Inferno. Y el otro es el de Código Da Vinci. A ver, son libros que ya los tengo hace tiempo, los he releído y bueno, pues bueno, los quiero soltar. Ahora os voy a decir un secreto. Sí. Hay libros tan importantes para mí Que no se sueltan. que no los suelto, porque vamos, o sea, yo prefiero un libro a, yo que sé, a una joya. O sea, me parece increíble, pero... Vero, Un libro es una joya en sí misma. Yo para mí sí. O sea, vamos, es más importante un libro que cualquier otra cosa. Dime, Ana. estaba preguntándome, claro, cuando va una persona allí y coge otro libro, o sea, da uno envuelto y coge otro, no sabe qué título le va a tocar, ¿no? Claro, porque todos están envueltos, entonces es, bueno, también la sorpresa, ¿no? Es como recibir un regalo casi de Papá Noel, no sabes lo que te va a tocar. ¿Tú lo vas a recoger ahora, el que te toca? Sí. ¿Cuáles son? Ah, esos dos. Estos dos. Bueno, pues ya... A ver, pues podemos ya os descubrir contaré. uno, a ver qué hay. Bueno, pues... ¡Ay, qué emoción! Que nos estamos adelantando al Día de Reyes Mira, y todo. No sé si es más emocionante lo que es el libro en sí o la dedicatoria, o sea, porque también es muy importante. Bueno, pues yo soy bocotilla, así que si puedo ver uno por lo menos, a ver si me da tiempo. Yo os voy a decir una cosa en la dedicatoria. Bueno, pues no estaba en mi mejor momento y me hubiese gustado expresar mucho más de lo que he expresado. Bueno, cada uno lo que puede en el momento. Pero bueno, A ver, si ¿qué esto es? continúa, yo creo que... Ay, qué cuidadosa eres para abrir. Ay, mira, vamos a abrir. Yo hubiera rasgado ya todo. Venga. A ver. La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. He leído algún libro de él, me parece, no sé, muy buen escritor. A ver, novela policíaca. Ah, muy bien. Me gustaría si cambio de temas, porque Venga, un poco de intriga yo estas habitualmente Navidades. suelo leer mucha narrativa. ¿Ves, hombre? Un poco de novela negra. Novela histórica, perdona. Claro, pero ahora cambiamos de Entonces registro. hay que cambiar de vez en cuando, o sea que genial. Bueno, Mike, tenemos... Vamos a ver la dedicatoria. Esto es muy importante, ¿no? Los libros no son palabras solas, son su color, su entorno y su sonido. Algunos incluso se convierten en un hito en tu camino. Bueno, pues no, hombre, no continúo. es que es muy larga. Pero con esas palabras que son muy bonitas, nos quedamos con la dedicatoria, con esta iniciativa que termina mañana. Todavía tenéis tiempo y por aquí ha pasado ya cerca de 1.500 personas, así que únanse, que merece la pena. Pues claro que sí, oye, todo un éxito, 1.500 y las que quedan hasta mañana. Muchas gracias, Vero. Bueno, y ahora se imaginan que abren un turrón estas Navidades, algo que puede ser perfecto.